los halcones apalearon parejo a estudiantes y a periodistas. Y le dieron tan rudo que varios periodistas resultaron lesionados y reactivamente los periódicos publicaron en el primer día después del ataque a la existencia de un grupo armado que no proveía del interior de la manifestación y que se identificó gritando halcones, halcones. O sea, la palabra halcones empieza a aparecer en los medios a pesar de la tremenda censura que se ejerce y las fotos de este grupo armado. Mirar al halconazo implica abrir las puertas de lo que fue los años de la Guerra Sucia, y ahí creo que nos hemos detenido. O sea, no nos hemos metido con todo el cuerpo, con todas las miradas, a entender qué siguió, pero el halconazo es la puerta. Es una puerta de la historia que tenemos que abrir. Ratificaría en cientos de miles de estudiantes la voluntad de combate eterno contra el aparato del Estado. De ahí salió. Movimiento 68, réplica del 10 de junio, y es decir, ellos son nosotros, ¿por qué nos quieren matar? Para aquellos que habían decidido que la única manera de combatir el aparato del Estado represivo priista era la lucha armada, el 10 de junio era confirmativo. Salieron en apoyo a la Universidad de Nuevo León. Sin embargo, las demandas de la Universidad de Nuevo León se habían cumplido el 5 de junio de 1971. Entonces, ¿qué salieron a apoyar? No salieron a apoyar nada. Ellos han dicho muchos años después que lo que en realidad querían era volver a ganar las calles. Está bien, pero eso se dice, y no se escudan en el asunto de la Universidad de Nuevo León. La Universidad de Nuevo León es a partir del 5 de junio que consigue el nombre que lleva ahora, a partir de su autonomía, Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero si eso fue el 5 de junio y la marcha en México estaba programada para el 10 de junio, ¿qué salieron a apoyar? Nada. Un punto de partida para otra fase de México, para otra fase de la historia de la violencia, de la represión en México, y entre el 68 y la Guerra Sucia, en medio queda el halconazo. Es decir, el halconazo es como esta pieza que engrana, que sirve como de intermedio, es un punto intermedio entre un 68 que no termina de irse, pero que está silenciado, y una Guerra Sucia que va a ser superior en muchos sentidos a lo que habíamos visto hasta entonces. Los orígenes de los halcones se remontan a fines de los 60s, bajo el paraguas del Departamento del Distrito Federal, que entonces encabezaba en el gobierno de Díaz Ordaz el general Corona del Rosal. Se le asigna una plaza al coronel Manuel Díaz Escobar, que es el jefe máximo de los halcones. Y se forma en primera instancia con elementos del ejército, básicamente del cuerpo de paracaidistas, y después se nutre con básicamente otros dos tipos de jóvenes. Uno, estudiantes universitarios de las porras, ¿no? Los porros, y pandilleros de los barrios marginales, un sector, una buena parte de la Merced. Se calcula, por ejemplo, que del 2 de octubre hubo entre 4 y 5 mil personas. Había sido la culminación de un movimiento que había empezado muchos meses después. En cambio, el 10 de junio aparece como una manifestación aislada, solamente como esto, como una muestra de apoyo. Y puede ser que desde el punto de vista
de los manifestantes así haya sido. Sin embargo, desde el punto de vista del análisis no tendría que ser así, porque nosotros podemos trazar una línea de continuidad incluso un poco antes del 68, hasta bien entrados los años 90, en la formación y capacitación de estos grupos desde la policía capitalina que van a operar la represión de las siguientes décadas. 2 años después de haber sido sacado de las calles y las universidades por las represiones del 2 de octubre, por la toma de la universidad, por la toma de Zacatenco, etcétera, etcétera, por la toma armada de Chapingo, por parte del ejército, siente que hay un oxígeno para volver a tomar la calle. Que la represión está ahí flotando. Cuando marchamos rumbo a la concentración, el despliegue de los granaderos era de tal magnitud que de alguna manera olíamos lo que se vuela en el aire vísperas de una potente represión. Y ellos ya hostigaron, digamos, a distintas vocacionales en el 68. Y hay algunas versiones que los ubican como parte de todo ola represiva contra el movimiento estudiantil del 68, pero de manera más abierta y más coordinada desde el 69 hasta el 71 participaron como grupos de choque para romper huelgas obreras, para hostigar a comerciantes informales en el centro histórico y también para hostigar a movimientos estudiantiles, porque además muchos de ellos se infiltraban, eran jóvenes y se infiltraban en los movimientos estudiantiles. De acuerdo con los documentos oficiales de la Dirección Federal de Seguridad, habrían sido unos 800 miembros, aunque algunas versiones hablan de 3,000. Estos que yo llamo héroes románticos del 68 llegaron a México, algunos ya habían sido liberados, otros vinieron de Chile y lo que hicieron fue ir a la universidad a hacer lo que siempre han hecho y habrá que reconocerle que muy bien, que es tomar las asambleas de las distintas facultades. Gran parte de la universidad decía, no, ¿para qué vamos a ir a la marcha si los demandas ya se resolvieron? Entonces sabían que era riesgoso salir, pero como bien dijo Echeverría, querían calarlo. Sí, querían calarlo, pero los dirigentes no fueron. Pero un grupo de activistas, ¿no?, encabezados por Pablo Gómez, por Joel Ortega Juárez, fueron los que decidieron que irían a la marcha y fueron. Y ellos no fueron los estudiantes, y el resultado sí fue la represión por parte de los halcones. Entonces ellos también son corresponsables. Ellos tomaron las asambleas para imponer su punto de vista. Les echan encima a estos grupos que se habían especializado en disciplinas marciales como el kendo, el judo, el karate, y los matan, así de sencillo. ¿Quiénes eran los que pusieron, como siempre, el mayor número de muertos? El Instituto Politécnico Nacional y las preparatorias populares. Tenían un lugar de entrenamiento que se llamaba el R15, que era un campo de entrenamiento en Cuchilla del Tesoro, al norponiente de la ciudad, ¿no? Por Valle de Aragón, adelante de Valle de Aragón. Y ganaban, a cuenta del gobierno del Distrito Federal, ganaban 650 pesos mensuales, que era un montón de dinero para ese momento. Y esa estructura que se creó con Corona del Rosal, la hereda Alfonso Martínez Domínguez, que es el regente del Departamento del Distrito Federal, cuando llega el nuevo gobierno de Lucio Echeverría. Y la hereda y la mantiene, es decir, mantiene a Díaz Escobar y mantiene la lana y todos los recursos y la cobertura institucional para los halcones. Sí recibieron entrenamiento en armas por parte de oficiales del ejército y entrenamientos de defensa personal y en el uso de kendos, chacos. Según el reporte de la FEMOPS,
recibieron también entrenamientos en Japón, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos está documentado cómo fue esta operación. En enero del 71, el entonces canciller Emilio Rabasa solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México, directamente al embajador Robert McBride, que pudiera establecerse un programa de entrenamiento lo llamó así, agentes de seguridad mexicanos. Bueno, hay que operar con una lógica tan paranoica como la del aparato del Estado mexicano durante tantos años, como para creerte que esto iba a poder sostenerse. El momento más grave que había vivido el país pues era el movimiento estudiantil del 2 de octubre, donde hubo toda una política de Estado para intentar mitigar lo más posible los efectos negativos de lo que había ocurrido, pero al mismo tiempo existía esta conciencia de que había que permitir que la tensión provocada por el conflicto saliera a través de los medios de comunicación. Efraín Ponce Cibaja es uno de los personajes que yo encuentro desde 1967 en el equipo de Díaz Escobar, que opera el 68, que volvió a operar el 71, que volvió a operar el 84. Podías saber que en la construcción de los halcones había dos reclutamientos diferentes. Uno de ellos de un grupo de lumpenes, golpeadores, que se usarían en una escala menor, y un grupo armado, con entrenamiento paramilitar en armas largas, etcétera, etcétera. Puedes ver que estaba involucrado el gobierno de la Ciudad de México, el DF, que se usaron campos de entrenamiento en las afueras de los aeropuertos federales. Puede ser que estaban en nóminas de reparto de basura de la Ciudad de México, que estaban en nóminas variadas de federales, en el Servicio Federal del Metro, como vigilancias. O sea, mantener un grupo paramilitar de 1 millar de personas no es fácil esconderlo en el aparato federal, sobre todo si se dice que no existe. Donde lo que vemos ya es un Estado muy fuerte, muy fuerte, y donde, insisto, un elemento, un personaje que no va a salirse de la historia, por lo menos desde entonces, va a ser el ejército. Y según el cable que McBride envió en enero, lo que querían aprender era control de multitudes y entrenamiento en tácticas de defensa personal y combate cuerpo a cuerpo. La manifestación se despliega, baja por Avenida de los Maestros y empieza a aparecer un elemento diferente, que es no solo los granaderos están cortando las calles de acceso, emparedados contra los muros de la Normal del lado derecho, sino que además estos bloqueos de los granaderos, como para que la manifestación no se salga de Avenida de los Maestros y no se meta al interior de la colonia, muy pronto, es frenada en la punta por un oficial de la policía que le dice: no pueden pasar. Aparecen los primeros disparos desde varios lados y la erupción de lo que se llamarían los halcones a partir de ese momento. Las calles laterales se abren y los granaderos dejan pasar grupos armados con varas de kendo, palos y disque pancartas a las que se les había caído la pancarta y nomás quedaba el palo. Y luego desde las azoteas de algunas casas paralelas a Avenida de los Maestros comienza un tiroteo todavía más nutrido.
nosotros habíamos decidido, en el momento en que empezamos a notar que el clima se iba enrareciendo, subirnos a una azotea para filmar desde arriba. Supongo que entre eso y la voluntad de salirte de un tiroteo, no creo que haya sido puro instinto táctico el nuestro. Y trepamos a un edificio cuyas puertas estaban abiertas, un edificio de departamentos, y en el momento en que estábamos en la azotea tratando de ver lo que estaba pasando, dispararon contra nosotros desde otro edificio a una zona de tinacos y lavaderos. En el momento en que estábamos ahí, subió la escalera un misterioso personaje de traje y corbata, que dijimos cuando lo vimos, ya nos llevó la chingada, y dice: muchachos, están ustedes en las oficinas del sindicato de pilotos aviadores, bajen al sótano. Al poco rato, alguien que estaba por ahí se puso muy nervioso y empezó a decir: a mí no me agarran de nuevo, yo no vuelvo. Y dijimos: este cuate está medio histérico y va a provocar una llamada por teléfono, que lo detecten y que vengan a buscarlo. Era uno de los ex dirigentes encarcelados del movimiento 68. Dijimos: no, este cuate está muy fuertemente paranoico, pone en peligro a todos los que estamos aquí abajo, y decidimos salir a la calle. Ahí a la derecha, muchachos, por aquí, ¿no? Y llegamos a San Cosme y vimos una ambulancia con las puertas abiertas y con sangre en el suelo, desde donde dispararon también a los compañeros. Durante un instante había cesado el tiroteo. Cruzamos corriendo avenida San Cosme, fuimos a las vecindades del cine Cosmos, y ahí, guiados por la gente, los 4 que salimos, que habíamos tenido cuidado de llevarnos nuestros rollos de película de Super 8, empezamos a tratar de caminar por la colonia, y otra vez la gente nos decía: aquí, por acá, hasta que de repente un taxista se paró y nos dijo: yo los saco. Prácticamente imposible. ¿Cuántos muertos? 20, 25, 30, a saber. Pero lo que sí es cierto es que se dieron operaciones muy, muy jodidas al viejo estilo. Por ejemplo, ir a perseguir hasta la Cruz Verde a heridos para rematarlos. O ir a casas donde había muerto algún compañero para obligar a que la familia firmara un falso acta de defunción. Murió de tuberculosis el día tantos, aquí la tienen, fírmenla de recibido. Entonces, ellos intentan lavarse las manos, pero una cosa es intentar lavarse las manos y otra es que él sabía lo que estaba pasando. Porque nosotros sabemos que durante mucho tiempo el presidente, aunque no fuera el secretario general de su partido, tenía una alta injerencia en las decisiones de su partido, del PRI, y desde ahí las tomaban. ¿Qué es lo que hizo? Se volteó para otro lado para después tener unos responsables, los dejó hacer, lo dejó pasar, porque además quería fastidiar a Elizondo en Nuevo León, al gobernador, por todo lo que había pasado, quería fastidiar a Corona del Rosal, quería fastidiar básicamente a Martínez Domínguez. Entonces, él sabía, estaba informado de todo lo que ellos hacían, los dejó actuar y dijo: sí, ustedes hicieron esto, ustedes son los responsables. Recordemos que cuando Echeverría, siendo candidato, comete lo que a Gustavo Díaz Ordaz le parece la gran traición de pedir un minuto de silencio por los estudiantes muertos en Tlatelolco, cuando está en un mitin en la Universidad de Morelia. Gustavo Díaz Ordaz, a quien recurre primero es a Alfonso Martínez Domínguez, supuestamente pensando quitarle la candidatura a Echeverría. Puede que no haya ocurrido tal y como se cuenta, puede ser, porque entre otras cosas Gustavo Díaz Ordaz sabía que hacer eso en el contexto político que estaba viendo México hubiera sido demasiado para lo que el país estaba acostumbrado. Pero cuando Alfonso Martínez Domínguez se vuelve el regente de la Ciudad de México y cuando termina siendo o termina calificado como el único responsable directo de lo ocurrido,
pues queda claro que Martínez Domínguez viene de un grupo político alejado de Echeverría, y Echeverría está buscando a quién culpar de lo que pasó. Y le funcionó. Hay autores materiales, hay autores intelectuales, en primer lugar Luis Echeverría, y hay autores como, o responsables indirectos, ¿no? o directos e indirectos, que participaron en ello por acción u omisión, ¿no? Todo lo que ocurrió antes, durante y después esta gran puerta que se abre con la guerra sucia, vemos una presencia desbordada del ejército. El punto más importante en ese momento es el regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez. Él es el que se vuelve el chivo expiatorio de lo ocurrido. Y pues es lo que contribuye también a fortalecer la idea de que Echeverría hizo una jugada de dos bandas, en la que por un lado desarticula un conflicto estudiantil que pretendía ser la continuación del 68, y al mismo tiempo se enfrenta con un grupo de políticos que no están de acuerdo con el hecho de que Echeverría ha llegado al poder de la manera en que lo hizo, y que quieren causarle problemas durante su sexenio. Entonces, la figura más destacada en este momento, la que aparece como el responsable al que Echeverría le echa la culpa, pues es Adolfo Martínez Domínguez. Mira, lo más indignante del caso es que Martínez Domínguez aparece como una figura menor dentro de la represión del 10 de octubre, dentro del 68, y tuvo un papel central porque él se encargó de articular estos grupos y de estructurarlos, lo que no debe haber sido nada fácil si consideramos que tenía 20,000 personas. Era un asunto también del partido, porque él organizaba estos grupos desde la CNOP. Hay documentos que sí hablan directamente de la actividad de una acción calculada, premeditada, de inteligencia militar para operar desde el 9 de junio y durante todo el 10 de junio. No hay duda ya de la coordinación, y yo creo que sobre todo de la intención. Pero lo que no hemos podido establecer, cuáles fueron las cadenas de mando. Y creo que eso sí es muy importante. No se trata solamente del autor intelectual, se trata de todos aquellos que participaron en estos actos. Incluso la legislación militar establece que tú no tienes por qué obedecer órdenes que vayan contra la democracia, contra los derechos humanos, etcétera. No me acuerdo los artículos en este momento, pero entonces todos esos militares tendrían que haber sido sentados ante un consejo de guerra, porque no solamente dispararon contra la población civil, dispararon contra sus jefes, dispararon contra sus iguales, contra los soldados. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego eran sucesiones presidenciales. Lo que acabo de contar del canciller Santiago Ruel, pues ahí tiene una responsabilidad, ¿no? Y yo creo que no se enteró mucho después de cómo estuvieron, quién dio la orden de que ese grupo atacara a los estudiantes, pero de que tuvo una responsabilidad en pedir a nombre del gobierno mexicano a otro gobierno entrenamiento para este grupo paramilitar, pues la tiene. Además, para entonces, Echeverría empezaba a dejar de ser bien visto en Estados Unidos. En el expediente desclasificado de la CIA se dice que Estados Unidos en realidad lo que querían es que por algún motivo quitar Echeverría, cuando empezó con su asunto de los no alineados, con sus simpatías por el gobierno de la Unidad Popular en Chile, etcétera, y que querían imponer a Mario Moya Palencia. Para hacer eso se valieron de muchos recursos. Uno de ellos, además de paralelamente dejar de este grupo de los halcones, pues se valieron de un centro de estudios económicos que estaba vinculado con los comités laboristas, estos ultraconservadores de Estados Unidos, y montaron aquí una oficina en México que estaba dirigida por, entre otras personas, por Cecilia Soto. El informe de Federal de Seguridad dice: ellos reciben dinero de Estados Unidos, les montaron unas oficinas muy lujosas, da la dirección en Paseo de la Reforma, y lo que necesitan es desestabilizar al gobierno.
Martínez Domínguez le cuenta a Heberto Castillo, lo invita a desayunar y le hace las confesiones de cómo estuvo el tema del Jueves de Corpus y cómo fue Echeverría quien fraguó y organizó la represión de la marcha estudiantil. Según su testimonio, Echeverría le dijo a Alfonso Martínez Domínguez: quieren calar a mi gobierno, pero le vamos a escaramentar. La izquierda me está toreando, quieren que muestre debilidad y entonces se me subirán a las barbas, los meteremos al orden. Vienen desde el 68. Pondré un caso. El caso del general Castañeda, que fue uno de los que estuvo el 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco. El general Castañeda, que formaba parte del Estado Mayor Presidencial, que estaba abajo, que estaba en la plaza, después será el jefe del Estado Mayor Presidencial de Echeverría. Él, a su vez, en una estrecha relación, y hay unas fotos que en algún momento publicó el periódico Reforma, donde está Gutiérrez Barrios, de la Dirección Federal de Seguridad, el general Castañeda, el que entonces todavía era jefe del Estado Mayor Presidencial, Gutiérrez Oropesa, están en uno de los campos de entrenamiento de los halcones. Y están los halcones, es decir, hay un encuentro entre la parte militar y la parte de los halcones. Ahí estaba, exacto, Manuel Escobar. Alfonso Martínez cuenta cómo en una reunión donde participan varios secretarios de Estado, entre ellos Carlos Jan González, o era gobernador del Estado de México, disculpe, estaban viendo un problema del agua, y cada 10 minutos, en la tarde de junio, es decir, mientras estaba ocurriendo la represión, Echeverría sostenía una reunión con varios de sus ministros y cada 10 minutos estaba recibiendo información. Según la versión de Martínez Domínguez, dio la orden de que no quedaran muertos, que los llevaran al campo militar número 1. Ahí hay, digamos, está eso. Y están las fichas de Luis de la Barreda como titular de la Dirección Federal de Seguridad, dirigidas a Echeverría, donde le informa, al menos hay 3 fichas que yo conozco, donde le informa directamente sobre los acontecimientos de Tlatelolco el mismo día. O sea, nada de que él no supo o que no. Así hay muchas cosas que lo señalan directamente a él. Por supuesto, Meléndez Escolar, Alfonso Corona de Rosal, que creó los paramilitares, Alfonso Martínez Domínguez, que heredó la estructura pero que la mantuvo y la tuvo ahí. Podría citar a Rogelio Flores Curiel, que fue jefe de la policía, ¿no?, del Distrito Federal, y los oficiales a su cargo durante el operativo. Lo que debería suceder, pues, cuando llega un grupo de gente vestida de civil y ataca a estudiantes, es que la policía intervenga a parar la madriza, ¿no?, a parar la represión. Y no solo no detuvieron el ataque, sino que digamos, dieron protección, cortaron rutas de salida y ayudaron incluso a los halcones a tener salidas, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que es un asunto del partido, ¿no?, más que del propio Estado. Porque una vez que van perdiendo poder los priistas, estos grupos se van debilitando porque ya no tienen el mismo dinero, porque es mucho más fácil identificar a estos grupos. Y hasta la fecha, afortunadamente, desde que gana Fox, no hemos vuelto a ver que haya un grupo con estas características. También está el coronel Ángel Rodríguez García, que era el jefe del Estado Mayor de la Policía en la Ciudad de México y era el responsable del operativo policíaco en el 10 de junio. Está el general Jesús Castañeda Gutiérrez, que es el jefe del Estado Mayor Presidencial, que según Martínez Domínguez, 4 o 5 días antes del 10 de junio, le fue trasladado el mando de los halcones, ¿no? Está el general Hermenegildo Cuenca Díaz, el secretario de la Defensa, y ahí la responsabilidad es porque siempre supo que la parte operativa de los halcones, la parte de los mandos medios de los halcones, eran oficiales del ejército, ¿no? Y porque ese día
hay telegramas que él envía a distintas dependencias. Una a Comunicaciones y Transportes para que la Policía Federal, que en ese entonces, perdón, la Policía de Caminos, que en ese entonces estaba adscrita a la Secretaría de Comunicaciones, detuviera camiones con estudiantes que él pensaba podrían venir de otros estados en apoyo a la manifestación en la Ciudad de México o para integrarse a la manifestación. Pero incluso habían operado desde antes este grupo de la LUC, que en realidad se conformó como un ejército dentro del ejército, porque llegó a tener 20,000 integrantes. En 1964 las Fuerzas Armadas, en sus diferentes armas y grupos, tenían como 34,000 integrantes. Imagínate un grupo paramilitar financiado desde el partido oficial tenía 20,000 personas, pues estamos hablando que era un ejército, ¿no?, dentro del propio Estado, y tenía que ver con el partido. No solamente van a operar eso, van a operar muchísimas otras cosas, como la caída de Carlos Alberto Madrazo Becerra. Que hay un senador estadounidense que empieza a pedir información y vuelven a prenderse las alarmas. Y hay toda una operación de encubrimiento de este entrenamiento por parte de Estados Unidos. Estos cables que se cursaron de enero del 71 hasta diciembre del 71 son alrededor de 40 cables que logró desclasificar a través del FOIA, es digamos la ley de acceso a la información de gringa, una periodista e investigadora que se llama Kate Doyle, y los publicó ella era investigadora del National Security Archive y los publicó en 2003 en Estados Unidos, y en México lo publicó en la revista Proceso. Echeverría lo envuelve todo en un paquete, crea 3 culpables, que eran lo que él llamó emisarios del pasado en su estructura, y elimina del aparato a Martínez Domínguez, pero de hecho se cobra la deuda que tiene con Corona del Rosal, pero de hecho se niega a aceptar su responsabilidad hasta que es juzgado por esto y condenado en la investigación posterior que se le hace. Mario Moya Palencia, el secretario de Gobernación, porque fue el que aplicó la estrategia para ocultar los hechos, y ahí también a Heberto Castillo le señala unas fotografías según Heberto Castillo, donde se muestran jóvenes con balazos y golpes, etc. Y le dice, esto no se va a saber, se lo vamos a mostrar a usted, pero no, ya sabe, ustedes van a exigir investigaciones, pero esto no se va a saber. ¿Qué tienes ahí? Tienes, para variar y como de costumbre, un crimen de Estado. Orquestado, dirigido desde las alturas del poder, para impedir la irrupción del movimiento estudiantil en el terreno y el espacio político nacional, sin duda. Julio Sánchez Vargas, que era el Procurador General de la República, recibió públicamente la instrucción presidencial de realizar una investigación para dar con los responsables, porque supuestamente había un compromiso presidencial de dar con los responsables, y nunca entregó la investigación, nunca la llevó a cabo. Bueno, hubo un avance como a las 5 semanas en donde lo que descubre es que había estudiantes armados, ¿no? Pero también tienes signos del proceso de descomposición cerebral del aparato del Estado mexicano, ¿no? Sus paranoias, sus comportamientos contra cualquier forma de disidencia. Damos por hecho, o siento, por lo menos algunos hemos dado por hecho, no todos, pero hemos dado por hecho que el ejército es una institución fría, disciplinada, que no atiende temas de construcción de imagen. Y creo que sí lo ha hecho, es decir, sí ha sabido construir una narrativa en la cual el ejército como institución
las Fuerzas Armadas como un todo, como una parte importante del Estado mexicano, aparecen casi siempre como personajes secundarios. Que años después bromeábamos diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que salir a la calle con una manta que diga, señor presidente, aplíquenos la política exterior. Era la época en la que se abrían las puertas de nuestra embajada para recibir a los exilados del golpe chileno, y con una política exterior progresista y una política interior súper represiva, autoritaria, etc. Son los años de la Brigada Blanca y las torturas policíacas. El papel del ejército no es cualquier papel en una sociedad, y creo que necesitamos no dejar de mirarlo y de estudiarlo lo más que se pueda. Cuando llegue el gobierno de Luis Echeverría, el contexto va a hacer que las cosas cambien de una manera muy interesante. La matanza del 10 de junio de 1971 sí tuvo una enorme cobertura a través de la prensa, a través de medios como Excelsior, El Universal, inclusive revistas como La Alarma, de una manera que no se había visto antes en este país. Hubo una cobertura de primera plana, pero esa fue una cobertura también pensada por parte del Estado para poder utilizarla a su conveniencia. Recordemos que la noche del halconazo, Luis Echeverría tiene una entrevista con Jacobo Saludowski, y la primera versión de Luis Echeverría es: la primera víctima de lo que está ocurriendo soy yo, porque yo estoy llevando a cabo un gobierno de transformación, porque me estoy enfrentando a lo que en ese entonces se llamaba los emisarios del pasado, y porque no quieren permitir que lleve yo a cabo las medidas que pretendo para transformar al país por los problemas que tiene. La matanza del Jueves de Corpus, entonces, Echeverría dice que está provocada para causarle problemas a él, y por esa razón, el 11 de junio la cobertura es enorme. Echeverría estaba intentando construir una nueva relación con el movimiento estudiantil, que no lo volviera cómplice y culpable de Díaz Ordaz y que colocara el Díaz Ordazato en el pasado, en el sentido de la llamada apertura democrática, que lanza con vuelo, platillo y ruido, y que desconcierta a algunos de los activistas del movimiento estudiantil o a algunos sectores de la clase media que dicen, hay otra voluntad. Pero simultáneamente y en paralelo estaba construyendo una fuerza personal represiva que imitaba al guante blanco del 2 de octubre, las operaciones paramilitares. Uno de los fenómenos que se dan después del 2 de octubre es un relevo generacional muy interesante. Los expertos lo tienen por ahí identificado, por ahí hay algunas investigaciones que dan cuenta de un relevo generacional completo, es decir, después del 68, con Marcelino García Barragán, que era el general secretario, van a comenzar a salir del ejército toda esta generación de generales revolucionarios. Al final del sexenio de Echeverría han sido desplazados casi toda la totalidad, y no solo desplazados, sino también jubilados. El sexenio de Echeverría empieza con serios problemas. El primer problema es económico. Desde que en 1965 este país deja de importar maíz, y eso ya no le permite sostener
el modelo de desarrollo estabilizador y tiene que empezar a endeudarse. Luego sumemos de que la población empezó a crecer, llegaron a ser casi 52 millones de habitantes, para ese momento es mucho. Y luego pues viene el 1971, el cual pues deja claro que el sistema ya no aguanta a un movimiento político que empieza a exigir cambios para el país. Y esa percepción que tienen del papel del ejército, que ha creado debates internos dentro del ejército, de alguna manera sí implica una mayor participación. No es solo conformarse con estar dentro de los cuarteles. Y creo que eso sí lo vemos en diferentes momentos. No tanto con gobiernos, extrañamente, no tanto con gobiernos como Salinas, que es un gobierno muy fuerte, que tiene mucha presencia, pero sí con Calderón, cuando vuelven a salir todos estos grandes grupos a enfrentar al crimen organizado. Echeverría está buscando un gobierno, además, en el que pueda señalar a los empresarios, a los que va a considerar los culpables de muchas de las cosas que le están pasando al país. Me parece más bien que sería el inicio, el sexenio tenía poquito de haber empezó en diciembre del 70, esto es junio del 71. Sería quizá el momento en el que Echeverría puede empezar a llevar a cabo todas estas medidas que lo llevaron a enfrentarse a distintos sectores de la sociedad, que provocaron el enorme crecimiento de la guerrilla en sus años, que provocaron que el gobierno empezara a gastar demasiado y que al final todo estallara en 76, primero con el conflicto de Excelsior y luego con la gran devaluación. Me parece que más bien iría por ese sentido. Parece que fue en 1985, aquí en la Ciudad de México, cuando el equipo Zorro, de Manuel Díaz Escobar originalmente, el equipo Jaguares, ¿no? Que fueron Zorros, Jaguares, etcétera, entró a la colonia de Buenos Aires y se llevó unos chavos y los chavos aparecieron, bueno, no, los chavos no aparecieron nunca, aparecieron sus cuerpos por allá por el Ajusco. Entonces, si nosotros vemos los nombres de quienes operaron el 68 y quienes operaron este grupo Jaguares, nos damos cuenta que son los mismos militares, pero ya cambiaron de grado, ¿no? Pero hay esos paralelismos donde coinciden la necesidad del Estado y de un gobierno en particular, del ejército, pero también el ejército se siente bien. Esta sensación de que son un poder. Pocas veces, como en los 70s, vuelven a tener un poder real, concreto, no especulativo, no conceptual, no de teoría, es un poder real, están en las calles y eso no es cualquier cosa. Hay una grabación, por ahí hay una traducción del libro donde se oye a Pinochet junto con otros militares y la voz de un mexicano, donde están poniéndose de acuerdo para saber qué van a hacer con el presidente Allende una vez consumado el golpe de Estado. Me inclino a pensar que pudo haber sido Díaz Escobar. El problema es que perdí el libro y perdí la grabación, pero bueno, seguramente por ahí está y se puede recuperar. Nosotros quizá podríamos saber si es Díaz Escobar el que está hablando con los chilenos, ¿no? Para ver qué se hace con el presidente electo de Chile. En el caso de los grupos de izquierda, a los grupos de izquierda ante la respuesta del Estado, como bien dices, pues solo les quedó o aceptar o radicalizarse. Es el momento de la Liga Comunista 23 de septiembre, muy importante para la historia de México, y sí, es el momento en el que mucha de esta izquierda pues decide que o se une al sector de izquierda oficial del PRI o simplemente no va a tener viabilidad, no va a haber otro camino. Pues porque en el país parece que lo que hay es una izquierda oficial dirigida por el presidente de la República, el cual está utilizando todo su poder en ese momento para consolidarse y para consolidar su proyecto. Me parece que es Jesús Ortega el que le dice, pues ni modo, no tuvimos la fuerza para imponer una comisión de la verdad, así es que se va a buscar la pretensión punitiva. En esta pretensión punitiva que también tuvo que ver, ¿no? Fue una de las varias consecuencias del asesinato de Dina Ochoa, cuando Krill dijo, sí hay que abrir una fiscalía, que fue la opción que ganó.
eligió para que integrara la averiguación del 2 de octubre y del 10 de junio a uno de los personajes más siniestros que yo recuerdo en mi vida. Es la peor persona que yo personalmente he tenido que tratar. Se llama Américo Ireneo Meléndez Reina. Es un hombre que se la pasaba amenazando a todo el mundo de muerte, incluida a mí. Y cuando la última vez que me amenazó ya, pues estaba realmente preocupada, y además me preocupó mucho como dos ministerios públicos que estaban adscritas con él lo acusaron de falsear las declaraciones, de comprar testigos, etcétera. Yo creo que son dos factores fundamentalmente. Falta de voluntad política por parte del propio Estado mexicano o al mismo tiempo complicidad, porque muchos de los responsables tanto del 10 de junio como del 2 de octubre estuvieron activos durante muchos años en los gobiernos subsiguientes y estableció una red de complicidades y compromisos, no solamente en el gobierno federal, sino también con gobiernos de distintas entidades federativas. Entonces esa complicidad llevó a ocultar información, a desviar los intentos institucionales que se pretendieron llevar a cabo, y es justamente el círculo vicioso que hay que romper para poder encontrar la verdad de los hechos y el deslinde de responsabilidades. Que Américo Meléndez había sido de los que había detenido a los integrantes de la guerrilla de los años 70 y ahora estaba integrando la carpeta del 10 de junio. Tenía un paso terrible, tenía y tuvo, ¿no? Un paso terrible por la PGR, fue delegado en varios estados. Durante el 68 tuvo una actuación nefasta en Durango. Tenía, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, es que un periodista de La Jornada le hizo un día una entrevista y le preguntó a Américo Meléndez si tenía un Camaro rojo. Américo Meléndez perdió los estribos. Yo pensé que iba a golpear al reportero. Entonces le dijo, ¿usted me está acusando? Y le dijo el reportero, no, quien pregunta no se equivoca. Entonces sucede que el asunto del Camaro rojo es porque era un automóvil incautado a unos narcos y lo usaba Américo Meléndez como de su propiedad. Mandó, según decía el reportero, a cobrar un dinero en ese auto y pues acribillaron a la persona que iba manejando, pensando que era Américo. Entonces lo movieron a Durango. En fin, toda su trayectoria ha sido esa. Esa ha sido su trayectoria. Entonces, por otro lado, todos o prácticamente todos los indiciados eran sus compadres. Entonces, pues las posibilidades, cuando me di cuenta que estaba verdaderamente en un campo minado, ¿no? Hay disposiciones muy puntuales de abrir los archivos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, que durante mucho tiempo estuvieron clasificados. Se ha abierto ya el archivo de la Dirección Federal de Seguridad. Yo espero que pronto, una vez que se acabe de sistematizar, se abra el archivo del Estado Mayor Presidencial, que jugó un papel muy importante en todos esos actos represivos en los años 60, 70, los subsiguientes. Hay que recordar cómo la represión estatal se extendió hasta los años 80, particularmente después de la emergencia del Frente Democrático Nacional. No es un asunto que se haya reducido a los años 60, 70, antes de la reforma política. Fue una operación no de un loquito, no de un grupo paramilitar que se salió de control, ¿no? Fue una operación en donde participaron distintos estamentos y funcionarios, ¿no? del régimen. Y creo que vamos dando pasos muy consistentes para conocer la verdad de los hechos. Hemos revisado con mucho detenimiento los archivos de la propia Secretaría de Gobernación, en donde en su momento estuvo la Dirección Federal de Seguridad.
la Dirección de Estudios Sociales y Políticos, que eran los dos aparatos represivos que se instalaron por instrucciones primero de Díaz Ordaz y posteriormente con Luis Echeverría, en donde se diseñó toda la estrategia contrainsurgente y de represión y exterminio prácticamente de toda expresión opositora, no solamente en el ámbito del movimiento estudiantil, sino en todos los ámbitos donde puede haber inconformidad o disidencia con el régimen. Entonces yo creo que sí vamos avanzando y esperemos que en los próximos días, en acuerdo con los colectivos de sobrevivientes, de los familiares, de las víctimas de la guerra sucia, nosotros podamos construir un instrumento, un mecanismo eficaz para que toda esta información, la que se ha generado durante muchos años, tanto por las propias víctimas, tanto por instituciones académicas, se pueda ir concentrando y se nos permita esclarecer los hechos y ubicar con toda precisión a los responsables, que por supuesto muchos nombres conocemos, pero también que se haga justicia. Entonces, digamos, si te fijas, son distintos personajes con pedazos de responsabilidades, con lo cual lo que puedes concluir es que fue una operación de Estado. Muchos de los elementos que participaron en la propia Secretaría de Gobernación, en las fuerzas de seguridad del Estado, sobreviven. Gente que participó en la Brigada Blanca y en este tipo de operativos o en grupos paramilitares, por supuesto que hay sobrevivientes y pues incluso muchos de ellos han hecho pública sus posiciones respecto a ese momento en la historia del país. Y después Américo Meléndez lo premiaron y le dieron, fue delegado de la Procuraduría en varios estados, pero con los gobiernos de izquierda tampoco mejoró la situación, porque estaba en la Comisión de Honor y Justicia con Ebrard y luego fue jefe de la policía con Miguel Mancera. Entonces te das cuenta que desde los años 70 hasta 2017 es la misma gente y no importa quién gobierne. Entonces, ¿cómo va a haber justicia? ¿Cómo va a haber justicia? Paco, viste Roma. ¿Y qué te pareció el planteamiento? Me pareció que sus años 70 y los míos son tan diferentes que están colocados en dos esquinas. Él percibe la colonia desde los niños ricos y las sirvientas. Yo la percibo desde los movimientos. No lo puedo evitar. Vemos dos ciudades. Cuando yo andaba en los San Pedro de Santa Clara, un camión de 30 centavos que salía del DF por el norte y convivía con la gente, cuando estuve alfabetizando en Ecatepec, obreros industriales que no sabían ni leer ni escribir y les falsificaban los pagos de raya porque les sumaban chueco. Cuando viví las experiencias de las luchas de las trabajadoras del vestido en Irapuato, mi visión de la Ciudad de México y de otras ciudades era diferente.